Bienvenidos a otro Liga News. Hoy tengo el gusto de hablar con Lucas Battiston. Lucas es socio de la firma PASVA, abogado especializado en recursos humanos y relaciones laborales. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por estar con nosotros. Hola Augusto, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bien, bueno, vamos a conversar con Lucas sobre un tema, podríamos decir, picante o cuanto menos controvertido. Y tiene que ver con remuneraciones en especie y el artículo 1 de la ley 25.323, en particular un caso en el cual intervino el estudio, que es el caso Prisma Medios de Pago, ¿no? Entonces, Lucas, habiendo estado ahí en la trinchera y conociendo el caso, ¿por qué no nos contás un poquito, nos das una pincelada de qué es lo que sucedió en este caso? Bueno, brevemente los hechos son los siguientes. Se trata de una persona que tenía un cargo jerárquico en esta empresa y que como parte de su paquete retributivo tenía no solamente el salario en dinero, digamos, sino distintas prestaciones en especie. En el caso particular de él, tenía un plan de medicina prepaga, tenía un teléfono celular, y algunos gastos, digamos, de su vida particular que cubría la empresa. La discusión jurídica de relevancia acá fue la naturaleza jurídica de esas prestaciones, o sea, de lo no dinerario, digamos, donde la empresa tomó una postura de negarle el carácter salarial. El reclamo de él fue bueno, nuestro, mejor dicho, a través de nuestro asesoramiento, que esas prestaciones sí tenían carácter salarial. Y lo novedoso del fallo es que resuelve, desde mi punto de vista, de manera acertada, la naturaleza salarial, perdón, de estas prestaciones, un poco a contramano de lo que viene ocurriendo en los últimos años, con la paradoja de que en realidad también considero que está bien resuelto desde el punto de vista legal, pero quizás es injusto desde el punto de vista de lo que es el sentido estricto de justicia, ¿no? Pero ahí ya tenemos un problema adicional, que es si la norma, en este caso el artículo 1 de la ley 25.323, es justo y si debiera existir o no, o si debiera existir en estas condiciones. A ver, acá te voy a interrumpir, Lucas, porque vos recién dijiste algo que me gustaría profundizar, ¿no? Que es, mencionaste como a contramano de lo que venía ocurriendo, ¿puede ser? ¿Qué fue lo que Exacto. qué fue lo que vino acá a contramano? Bueno, el derrotero histórico de la ley 25.323 también en un minuto es el siguiente. Esa ley tiene dos artículos. Un artículo que sanciona el empleo deficiente o no registrado al momento del despido, y el artículo 2 que regula otra cuestión totalmente distinta que no viene al caso. Y es una ley que viene a complementar o de alguna manera a contemplar supuestos que no abarcaba la ley 24.013. La ley 24.013, sancionada en el año 91, Domingo Cavallo de ministro de Economía, es una ley que se sancionó en ese momento para intentar reducir la informalidad laboral en Argentina, ¿no? Recordemos, en nuestro país, en el año 70, década del 70, aproximadamente la informalidad era del 20%, en la década del 80 aumenta al 30%, ya al principio de los 90 estaba llegando al 40%. Entonces esta es una ley, la 24.013, que se sanciona justamente para intentar reducir la informalidad laboral, y claramente fracasa. Digamos, están los números ahí. Hoy estamos arriba del 45%, algunos dicen 49%, pero bueno, en porcentajes altísimos. Y esta ley 2013 tenía la particularidad que, para poder ser aplicados los incrementos o sanciones que imponía la ley, requería que estuviera vigente la relación laboral, ¿sí? La ley 25.323, que se sanciona en el año 2000, lo que hace es contemplar el universo de trabajadores que no hubiera podido requerir la registración de la relación de trabajo estando vigente la misma, y entonces es como amplía el ámbito de aplicación
de los supuestos contemplados, ¿no? Entonces, cuando se sanciona, y ahí voy estrictamente a tu pregunta, cuando se sanciona la ley 25.323, los primeros años de vigencia, o sea, más o menos desde el año 2000 hasta, diría, el año 2008, 2009, el criterio jurisprudencial en la Justicia Nacional del Trabajo era muy amplio. Entonces, ¿qué se consideraba una insuficiencia registral? Desde la incorrecta registración de una jornada de trabajo, la incorrecta registración de una modalidad contractual, por ejemplo, contratar a una persona con un contrato de trabajo de jornada reducida cuando cumplió una jornada completa se consideraba como una insuficiencia registral. Registrar a una persona en una categoría diferente a la que correspondía realmente, o sea, esos supuestos que en realidad ni siquiera involucraban un perjuicio previsional, claramente, porque, por ejemplo, si yo tengo una persona contratada en una categoría menor a la que realmente cumple, claramente puede haber un perjuicio salarial, pero no hay un ánimo de evasión, ¿no? Entonces, a eso, que fue, digamos, lo que muchas veces pasa en Argentina, ¿no? Que somos muy pendulares, de un extremo de que esa ley se aplicaba, o ese artículo 1 se aplicaba a todo, pasamos, diría, a partir del año 2012 o 2011, a una postura jurisprudencial que fue cambiando hasta lo que tenemos hoy, que fue que prácticamente ningún supuesto es abarcado por el artículo 1 de la ley 25.323, salvo lo evidente, ¿no? Es decir, no tengo un trabajador registrado, evidentemente es un supuesto alcanzado, o pago parte de la remuneración en dinero sin volcarlo en el recibo de sueldo, evidentemente es un supuesto alcanzado, pero, y ahí voy a la importancia del fallo, todo lo que era o lo que es remuneración en especie, en los últimos años los jueces, desde un criterio que yo entiendo más voluntarista que correcto desde lo técnico, han venido eludiendo la aplicación de este artículo en supuestos bueno, de pagos en especie, porque genera situaciones de inequidad evidentes en muchos casos, ¿no? Bueno, Y el vos, ejemplo que... acá te interrumpo, Lucas. Sí, Es decir, que la corriente jurisprudencial viene o venía diciendo, bueno, en caso de remuneraciones en especie, no vamos a aplicar estrictamente el artículo 1 de la ley 25.323 porque es un despropósito, ¿no? exacto. Y vos en tu artículo pones un ejemplo que sí, ya, si hay una remuneración en especie donde son 2.000 pesos y la indemnización por el 245 es de 1.000.000, si aplicamos estrictamente el artículo 1, resulta ser que la indemnización se duplica en 2.000.000 por una remuneración en especie de 2.000 pesos, lo cual Claro. luciría o luce exorbitante. Con lo cual está la corriente en la que venía la jurisprudencia y el fallo Prisma Medios de Pago es como que viene, como bien decías vos, contracorriente, es decir, al decir, no, aplíquese el artículo 1 de la ley 25. 25.323. Ok, Exacto. entiendo. Ahora, eh, la pregunta, ¿no? Acá es, no, esto, digamos, esto no termina como desincentivando a las empresas a darle, ¿no es cierto?, a los empleados, digamos, beneficios extras más allá de la remuneración en efectivo, y sumándole un costo más, ¿no es cierto?, al costo laboral argentino, es decir, aumentando la curva del empleo, no de decir del empleo negro, pero sí aumentando la curva de no sé, la curva del costo argentino, ¿no? Y Sí, ajá, sí, claramente. A ver, el costo laboral asociado al empleo formal en Argentina es bastante elevado, ¿no? Eh, es difícil, digamos, es difícil defender desde un punto de vista racional que esto se siga incrementando. Ahora, la solución no debería ser una cuestión de voluntarismo o de consecuencialismo económico, ¿no? Como esta cosa de
eh, que un juez, considerando la consecuencia económica de un fallo, determina algo que no es lo que dice la ley, ¿sí? O eh, tuerce la interpretación de una norma en función de su consecuencia. Yo creo que esto es, desde el punto de vista del debate que se tiene que dar en un proceso, o sea, considerando el proceso como un método de debate que tiene determinadas reglas que son, bueno, las reglas procesales y de las normas de fondo, el juez, el resultado de lo que falla un juez debería ser la aplicación de esas normas, obviamente de alguna manera también contemplando la consecuencia de sus fallos, pero no que la consecuencia del fallo en el final condicione desde el principio la resolución. Entonces, la solución a esto, que vos muy bien apuntás, que es, o que se ponía el ejemplo de una irregularidad, si se quiere registrar de un monto tan bajo con una consecuencia económica tan alta, debería venir por el lado legislativo y no Claro, por el lado judicial, ¿no? Entonces, ninguna duda. Ahora, sí. Lucas, acá te pregunto, em, los jueces como intérpretes de la ley, digamos, porque vos lo mencionas en tu artículo, decís, esta norma no le permite al juez ningún tipo de criterio de graduación, ¿no? Digamos, el artículo 1 no autoriza al juez a graduar, él tiene que aplicar la ley y dura lex, sed lex, ¿ok? Y es un poco lo que vos proponés, vos decís, bueno, si queremos graduar digamos, la multa, por así decir, ¿no? Este, tenemos que impulsar una reforma legislativa que autorice al juez a graduar, porque hoy la ley no le permite graduar. Yo coincido con esa postura. Pero permitime que también me siento de alguna manera inclinado, ¿no es cierto?, a pensar como que no hay acaso acá un error del legislador, por así decirlo, cosa de que los jueces puedan de alguna manera adecuar la multa o la pena a la falta cometida, porque lo cierto es que si lo que yo estoy remunerándole al Ejecutivo, ¿no es cierto?, es celular, creo que la membresía de un club incluso, Sí. el colegio de los chicos, etcétera, ¿no? Y eso termina representando, no sé, un X% del sueldo. Y yo como empleador considero que eso no forma parte de la remuneración. Y por ese motivo es que justamente, siendo coherente con lo que pienso, no hago los aportes, etcétera, etcétera. O sí hago los aportes. Por acá la pregunta es sobre a ver, ya, acá te lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? Porque no es mi especialidad de derecho laboral. El hecho de que yo le pague, ¿no es cierto?, celular, etcétera, etcétera. Lo cuantifico, digo, son 10.000 pesos. Y sobre eso hago contribuciones patronales, porque lo considero como... Ahora, a los efectos de calcular la indemnización, digo, esto no es sueldo. ¿En qué, en Bueno, qué, no, en qué porque situación ahí sería estoy? claro, ahí sería un contrasentido. Ah, ok. A ver, eh, como está la ley hoy, Sí, vos deberías cuantificar la remuneración en especie y sobre eso pagar aportes y contribuciones, ¿sí? ok. Ahora, lógicamente, pagar aportes y contribuciones sobre eso le otorga carácter remunerativo, lo cual implica que también estás engrosando la base de cálculo del eventual despido o de costo de salida del Ok, trabajador. ok, ahí te entendí perfectamente. Con lo cual, si yo pago en especie y no hago aportes, es porque estoy considerando que este pago en especie es un beneficio no remunerativo, entonces soy coherente con mi conducta como empleador. Entonces, Exacto. digamos, la postura de los jueces de querer un poco morigerar esta sanción, más allá de que es voluntarista, como bien decís vos. Pero ¿no están los jueces también un poquito facultados a interpretar la ley y cuando la ley resulta ser, digamos, irrazonable, ajustarla? Sí, lo que pasa que sí, lo que pasa que yo lo que creo que debería hacerse ahí, y no conozco ningún antecedente, y
y creo que tampoco conozco ningún planteo, es que alguien diga que el artículo 1 de la ley 25.323 es inconstitucional. Y entonces que un juez diga, como acá el control de constitucionalidad es difuso y cualquier juez del país puede declarar inconstitucional una ley, que el juez diga la ley es inconstitucional, no lo aplico y se terminó el problema, ¿no? Lo que pasa es que lo que me parece que no se puede es hacerle decir a la ley lo que no dice. Lo que no. Ahora, también hay quizás una disquisición anterior, ¿no? Que es cuál es la naturaleza jurídica del incremento que establece el artículo 1. Porque si la naturaleza jurídica es punitiva, no necesariamente tiene que tener una correlación entre el daño y el monto, ¿no? Entonces, en ese caso, sí se habilitaría bueno, yo tengo una deficiencia registral de 2.000 pesos, no importa si el resultado de la aplicación de la multa, en este caso, es de 1.000.000. ¿Por qué? Pues tiene naturaleza punitiva, porque lo que busca supuestamente el legislador es torcer la conducta reticente, supongamos, del empleador que consuetudinariamente no registra remuneraciones en especie. Ahora, si el incremento que establece el artículo 1 de la ley 25.323 lo consideramos de naturaleza indemnizatoria, ahí sí tenemos un problema, que era el ejemplo que vos ponías antes, ¿no? Que es, si tiene naturaleza indemnizatoria, tiene que haber alguna correlación entre el Claro. daño o el incumplimiento y el monto que se establece como consecuencia de eso. Y acá claramente eso no ocurre. Y es algo que se viene repitiendo, sobre todo en las discusiones jurídicas que se dan de grandes ejecutivos o gente con posiciones gerenciales importantes. Entonces, también ahí se ve una cierta desnaturalización del propósito de la norma, que era reducir la informalidad laboral, que claramente el problema de la informalidad no es si un gerente se le reconoce el carácter salarial de un plan de pensiones o el carácter salarial del auto, sino la informalidad en sus tratos de gente que trabaja, digamos, de mandos medios para abajo y en las pymes, por ejemplo, que son los grandes creadores de empleo, ¿no? Y entonces se Sí, termina convirtiendo la ley en una fuente de un negocio, más que en un... yo, yo, eh, yo sería de la idea de que claramente esta multa, por así decirlo, tiene como un fuerte carácter punitivo, más que indemnizatorio. Yo creo que acá lo que el legislador busca precisamente es desincentivar conductas pongámosle, de empleo no registrado, ¿no? Con lo cual ahí es como decís vos, si es punitivo y no hay lugar a la graduación. Aunque vos fíjate cómo incluso cuando es punitivo dentro del derecho de consumo, los jueces tienen la posibilidad de graduarlo, ¿no? Claro, pero Igual, justamente la igualmente. paradoja es que en este caso no se da. Y tomando un comentario también que habías hecho vos, Augusto, es muy probable que haya habido imprevisión del legislador, porque esta ley en particular, la 25.323, se sancionó sobre tablas, es decir, no hubo discusión parlamentaria, y el único fundamento de la ley fue un informe de un senador, no me acuerdo si era peronista radical, de Pernasetti, y el informe tiene media carilla o una carilla y media. Es decir, probablemente no tuvieran dimensión de lo que estaban sancionando, ¿no? Probable, es muy probable. Y entonces, Lucas, ¿qué recomendaciones, sugerencias, tips podés, digamos, compartirnos frente, ¿no es cierto?, a un gerente de recursos humanos que tiene que armar el paquete remuneratorio de un ejecutivo, donde además del sueldo, ¿no es cierto?, hay un montón de perks, un montón de beneficios extras, y bueno, que el riesgo de que el día de mañana, frente a una desvinculación, me disputan la membresía del jockey es infinito, con lo cual pongo todo, ¿no es cierto?, dentro del recibo de sueldo, digamos. Acá es como que no hay margen para, o sí. Bueno, primero me permitiría darle un tip al legislador, ¿sí? Una idea
que yo vengo diciendo hace un par de años y no, obviamente no es escuchada, que es esto, la forma de resolverlo, primero desde el punto de vista legal, sería, punto número uno, decir que toda remuneración en especie es salario, así terminás con la discusión de si tal cosa es salario o tal no, pero estableciendo una alícuota diferencial ínfima. Entonces, ¿qué logras con eso? Logras cortar la discusión jurídica en este tipo de juicios, le generas una carga al empleador de registrar esto, pero podés poner una alícuota, por decir cualquier cosa, el 0,05 de la valoración del beneficio. Entonces, de esta manera, incentivás al empleador a que lo reconozca como salario. Sí es cierto que tendría un incremento indemnizatorio, porque engrosa la base, pero la realidad es que en el estrato, digamos, gerencial y directivo, donde se plantean estos problemas, incrementar la base en Sí, sí, 5%, 10%, 15% contra tener que pagar una indemnización duplicada, es negocio, es decir, totalmente. es mucho más razonable. Ahora, yendo al... Y después, otra cosa que se podría plantear desde el punto de vista legal es también decir, mire, para que se aplique esta ley, aparte de poder de darle la posibilidad a los jueces de hacer una graduación del incremento o de la multa o de la indemnización, como se quiera considerar lo que regula el artículo 1, sería buena idea establecer un porcentaje mínimo del supuesto incumplimiento dentro de la remuneración de la persona. Entonces, si la persona gana 1.000.000 de pesos y lo que pide es que el celular sea salario, el celular representa el 0,2%, no sé si se ve una cuenta, del salario de la persona, decirle, no, mire, para que usted pueda reclamar esto, mínimamente, su remuneración en especie tiene que superar el, Claro, no sé, 20%, exacto, 15%, lo que sea. exacto, De esa manera acotás mucho la discusión. exacto. Coincido Y 100%. después de consejo, digamos, la verdad que no hay mucha magia acá. El primero es Ujú. analizar cada caso en concreto, ¿no? Y no salir a la desesperada cuando uno tiene un reclamo de este tipo a negar todo. O sea, yo me acuerdo cuando empecé como abogado que medio que la directiva ahí en la trinchera donde trabajábamos, los que recién estamos empezando, es, bueno, si recibís una demanda, vos, como principio, negás todo. Si recibís una intimación, un telegrama a un trabajador, negale todo. A veces, este, eh, pensar lo que le están pidiendo y el costo que eso involucra, es más sencillo decirle a alguien que sí. Vuelvo al mismo ejemplo que estamos planteando todo el tiempo. Si un este, gerente de finanzas plantea el carácter salarial de su celular y es la única remuneración en especie que tiene, es más fácil decirle, tiene razón, le registro el celular como salario, siga trabajando, a abrirle la posibilidad de un despido indirecto o de facilitarle un conflicto en bandeja, ¿no? Entonces, primero es hacer un análisis este, personalizado y concreto de cada situación en particular y no que sea como una única solución para todo. Coincido y además tengo acá algo para que pensemos juntos, ¿no? Para agregar al debate, que es cuando yo a la remuneración llamada en especie, de alguna manera la sumo a la base indemnizatoria y la considero salario, es como que la remuneración en especie deja de ser remuneración en especie, desde el punto de vista del costo laboral. Porque Sí, al final del día es como si yo al empleado, en vez de darle el celular, lo que hago es le incremento el sueldo para que él se compre el celular. En vez de pagarle OSDE yo, le doy la plata para que él compre el plan que quiera. Y si quiere quedarse con la diferencia, que se quede. Yo le doy para que se compre un 410 y él compra un 210. Bueno, quédate con la diferencia, es un tema tuyo. Si quieres quedar cubierto por 210 y no por 410, ¿entendés? En vez de darle el auto, le doy la plata para que se compre un auto. Entonces, al final del día, cuando uno hila fino en esta discusión, pareciera ser que la remuneración en especie termina siendo salario
pero cuando digo salario en efectivo, porque al final del día el cómputo para el 245 sigue siendo exactamente el mismo. ¿Coincidís con esta mirada o no? Sí, sí, desde el punto de vista del análisis del costo, sí. Y aparte, concatenado esto, Augusto, hay que considerar que en realidad la Corte Suprema ya viene desde el año 2009, ahí hay una trilogía de fallos, Pérez con Disco, González con Polimat y Díaz con Cervecería, que viene ampliando el concepto de lo que es salario, este, tomando como fundamento el convenio 95 de la OIT, que fue ratificado por nuestro país, y un poco, digamos, la directiva es todo lo que un trabajador percibe a cambio de su trabajo es salario, o sea, incluso una ganancia potencial, ¿no? Entonces, independientemente de cómo las partes puedan llamar a lo que se entrega, es decir, entonces, en definitiva, todo lo que representa una ganancia potencial para el trabajador es salario. Y esto viene unido a lo que sería otro consejo, que es establecer diseños claros de estas políticas de entrega de remuneración en especie. Por ejemplo, si yo tengo un celular de empresa y se lo doy al trabajador y lo usa de manera irrestricta, tanto para uso laboral como personal, y no tengo nada escrito, es muy probable que el día de mañana, si tengo un conflicto, tenga muy difícil defender el carácter no salarial de ese celular. Si yo entrego un automóvil de empresa y ese automóvil el empleado lo usa también los fines de semana o se lo lleva cuando se va de vacaciones, es muy difícil que el día de mañana pueda defender el carácter no salarial de la entrega de ese automóvil. Ahora, si yo entrego un celular y digo, voy a pagar por política y escrito y firmado por el trabajador, el uso del celular es para fines profesionales y le voy a pagar tal plan. Y por encima de ese plan, yo le voy a practicar como empleador los descuentos correspondientes por recibo de sueldo. Bueno, ahí, si el empleado después me plantea el carácter salarial del celular, yo tengo una defensa mucho más sólida. Bueno, Yo puedo decir, ahí estás dando un tip muy importante, Lucas. lo mismo, Este, lo mismo para el auto, por ejemplo. claro, Si yo digo al empleado el auto, déjeme los fines de semana, o si capaz, bueno, ahí también entra todo el tema de política retributiva. Si la empresa dice, no, para mí entregarle un auto a un gerente y que el gerente lo pueda usar los fines de semana, tiene un efecto de incentivo claro y me sirve como una forma de tener al empleado contento o fidelizarlo con la empresa. Bueno, con una solución intermedia podría ser, consideremos el carácter salarial del automóvil de esos 2 días. Entonces ya el empleado no me podría venir a decir, bueno, yo tengo como regulación de especie todo el uso del auto todo el mes. Lo bueno, tengo, no sé, el 15%. Lucas, esto que estás diciendo es clave, clave. Me parece muy importante. Y te agradezco que lo pongas en la discusión, porque este tipo de discusiones o de debates se dan justamente con un nivel de empleado en el cual uno se puede sentar a firmar un contrato y hasta incluso a negociarlo, ¿no? Porque el ejecutivo está en condiciones de negociar, ¿no? Che del auto, cuánto va a ser salario y cuánto no va a ser salario. Porque no voy a decir que estamos entre pares, pero más o menos, ¿no? Porque estás hablando de la pirámide o del organigrama de la punta de la pirámide. Entonces, hay espacio como para cierta autonomía de la voluntad, ¿no es cierto?, en la generación del famoso contrato de trabajo. Porque al final del día es ley de contrato de trabajo. Entonces hay un contrato. Escrito no, pero hay un contrato. Y en este nivel de contrataciones, donde hablas de gente educada, formada, valiosa, talento que la empresa necesita, bueno, hay espacio como para admitir y aceptar de que el ejecutivo negoció A, B o C con su empleador. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, claramente. Ok. Claramente, y ahí Argentina tiene otro déficit grande, consuetudinario, que es, no existe en Argentina una norma o una ley de lo que es empleo de alta dirección, ¿no?
No tiene nada que ver con la charla que estamos teniendo, pero quizás para otro día es inaudito que el gerente general de una empresa tenga los mismos derechos y las mismas condiciones que el Sí, peón de esa misma empresa. totalmente de acuerdo. Totalmente. Bueno, Entonces, me la dejaste picando en el área chica porque te voy a convocar para una próxima reunión para que hablemos de esto, porque coincido 100% con vos. Sí, correcto. debería existir algo distinto. De hecho, la ley de contrato de trabajo, que toma mucho del Estatuto de los Trabajadores en España, si miramos a España, España tiene un decreto que regula el empleo de alta dirección de hace un montón de años y establece condiciones indemnizatorias distintas, posibilidades de pactar naturaleza jurídica de prestaciones, esto que hablábamos de, bueno, yo te voy a dar este auto, pero pactamos que esto no tiene carácter salarial y nadie lo discute. Es decir, Exactamente. la verdad que funciona. Bien. Hemos conversado con Lucas Battiston, socio de la firma PASVA, perdón. Lucas, gracias por habernos acompañado. Muy interesante esta charla contigo. Y bueno, ya te autoconvocaste para un próximo encuentro para hablar de justamente, ¿no? Esto de contratación de la alta dirección. Te mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Augusto. Un abrazo. Nos vemos en un próximo Liga News.